Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Cuando se habla en República Dominicana del ejercicio del derecho, tanto en la parte de los tribunales como en su concepción, necesariamente hay que hablar del invitado central de esta noche y la extensión a través de su hijo, que también asumió el sacerdocio de ser un togado de los tribunales de la República Dominicana. Ellos son dominicanos, pero sobre todo que ejercen lo que son la defensa de los mejores intereses siempre de la dominicanidad por el bien de este pueblo quinqueyano. Con nosotros los doctores Juan Miguel Castillo Pantaleón y su hijo Juan Miguel Castillo Roldán. Doctores, bienvenidos a su espacio. Gracias por la invitación, muy honrado. Sí, así es. Sí. No, para mí un gusto. Y como te dije cuando me invitaste, para hablar de este tema, que es el que ocupa la primera plana de la mayoría de las noticias en los medios tradicionales, debo de asistir a tu programa para compartir con la audiencia con alguien ya que me ha superado, porque uno tiene que darle paso a la juventud. Tengo el privilegio de que mi propio hijo, que también es profesor universitario y autor de varias obras. Entonces, el tema de hoy yo creo que el obligado siempre debe tener la contemporaneidad, lo más moderno por delante. Excelente, como debe de ser la mejoría y el crecimiento en lo que es el legado. No hay presión casi. Casi no hay Doctores, presión. He querido invitarlos porque con este controversial tema de la aprobación del Código Penal, con y invocando un nivel de celeridad y de antigüedad del dispositivo, pues ya el presidente de la República ayer ha dicho que esto debe esperar. No obstante, quisiéramos que ustedes, por favor, aclaren a la sociedad dominicana por qué es que es tan nocivo este conglomerado de legislaciones que pretende normar la conducta social dominicana como Código Penal. Mira, el Código Penal, en caso de que se aprobara este proyecto, cualquier reforma del Código Penal es importante porque obviamente se trata de una norma muy antigua. Aparte de que es muy antigua, la verdad que el código, viéndolo objetivamente, la redacción del código vigente es una redacción un poco caótica. Además que ha sido modificado y reformado por legislaciones especiales a cabo de las décadas. Ahora mismo lo que tenemos es un código penal que tiene una serie de reformas por legislaciones sobre infracciones concretas. Entonces, hacer un nuevo código permite compilar en una única norma, básicamente abarcar todo eso en una norma renovada, actual, y quizás hasta con una mejor estructura. En ese sentido, por ejemplo, el proyecto de Código Penal plantearía incluso una reformulación de la clásica división tripartita de las infracciones que conocíamos hasta el día de hoy, que eran contravenciones, delitos y crímenes. Con un nuevo código, bueno, se reclasificarían como infracciones leves, graves y muy graves, y permitiría, contemplar situaciones que, primero, hay que aclarar y segundo, renovar las penas y también mejorar la redacción y actualizarlo. El código tiene una serie de aspectos que son criticables, son negativos, por ejemplo, que no compartimos. Bueno, y para ir en orden de los artículos, ¿verdad? Para no llevar muy forzada a la audiencia. El artículo 14, por ejemplo, de exoneración de responsabilidad penal de las iglesias, me parece a mí una redacción muy, muy penosa, porque aunque no exonera de responsabilidad a un miembro de la iglesia como persona física, a una iglesia como ente moral de derecho privado, esa ficción, ¿verdad? Esa abstracción, lo exonera de responsabilidad, implica que lo que se denominan penas complementarias en el código no serían aplicables contra esos entes. Para que la gente entienda, es que si, por ejemplo, en una compañía de construcción le cae un blog a una propiedad privada, esa compañía tiene que resarcir a una persona, a ese damnificado. No, serían dos cosas, porque una cosa de resarcimiento, que sería una indemnización para reparar daños y perjuicios. Eso no son penas complementarias, eso es responsabilidad civil. Extracontractual. Sí. Producto de la comisión de infracción penal. Si usted recibe golpes y heridas, usted puede querellarse contra esa persona, pero también constituirse en actor civil para demandar reparaciones civiles. Pero si alguien de la iglesia infringe cualquier nivel de daño que pueda contemplarse penalizable, tiene que haber una reparación en ese contexto, pero la iglesia no, por el 14. Pero en este caso, las penas complementarias son otra cosa. Ahí viene el detalle. Las penas complementarias serían, por ejemplo, disoluciones, inhabilitaciones de permisos, autorizaciones, para ejercicio de tal o cual actividad. Tenemos ahí también las multas. Las multas son el más importante. Entonces, dinero. Significa que si la iglesia no paga. No pagaría. Y la multa, y que conste que la multa no tiene carácter reparador. O sea, la multa no es una indemnización. Sí. Usted no impone una multa para reparar y que ese dinero pase a la víctima. Usted lo que hace es castigar económicamente
para precisamente producir un castigo a la conducta y también desincentivar que se siga ocurriendo. Si usted al ente moral del cual depende esa persona física que ha cometido un delito, usted no le impone un castigo, usted no promueve una corrección sistémica de esa conducta. Las iglesias, si no sienten la necesidad, porque se sienten protegidas por la impunidad, porque no pagan por nada, de que sus sacerdotes, sus curas, sus diáconos, o en el caso de las congregaciones evangélicas, los pastores. Sí. Claro. Si ellos cometen algún tipo de agresión, que lamentablemente suceden con frecuencia, agresiones sexuales, si ellos no responden por absolutamente nada, ¿qué tipo de correctivos van a hacer? De hecho, nosotros hemos planteado una alternativa de que si ustedes quieren, por ejemplo, plantear un escenario en el cual no tengan responsabilidad y sean eximidos de toda responsabilidad penal, por lo menos conviertan en un sujeto que colabore con la investigación penal. En este caso, por ejemplo, bueno, la iglesia quiere beneficiarse de la exoneración de responsabilidad penal, tiene que aportar las pruebas y evidencias y presentar la denuncia para el sometimiento de ese miembro. Eso de esa pudiera iglesia. ser una salida. Claro, porque ahí tú tienes ya una estrategia de política criminal y es, bueno, ellos podrían beneficiar quizás de esa exoneración, pero han contribuido con la investigación, la acción penal y con la eventual encarcelación de esos imputados que han cometido tal o cual delito, como por ejemplo violación sexual. Claro, es decir, exigirle para beneficiarse de esa eximente de responsabilidad penal a la institución la iniciativa en la denuncia y la persecución, de manera que tú conviertas obligatoriamente a la institución en un ente de participación proactivo. En pocas palabras, doctor, usted me está queriendo decir, para que la gente lo comprenda más llanamente, que si la iglesia hace la diligencia y aporta al que cometió el delito, no, pues, que lo denuncie. Que lo denuncie, que lo someta y que contribuya con el Ministerio Público en este caso, entonces estaría eximida de la multa. Esa sería la excepción. Esa es la sugerencia. Pero hay otro artículo que ustedes también... También de ponderarlo también, que lo dijimos en la carta, sí, que tampoco sea obligatorio para el juez, que el juez pueda valorar también el grado de participación de la iglesia, porque si es un tema sistémico, en el encubrimiento, porque si hay un problema sistémico de encubrimiento de las agresiones sexuales, tú no puedes premiar eso con exoneración de responsabilidad. Claro, o sea, porque hay una política repetitiva en estas instituciones de que cuando hay un sacerdote, un diácono, un miembro del clero que ha cometido este tipo de infracciones, lejos de sancionarlo, lo que hacen es que lo trasladan. Así es. Y este tipo de conducta entonces se reitera de nuevo en la otra parroquia o en el otro lugar, en la otra demarcación. Y lo van trasladando, el problema de un sitio a otro. Hay otro artículo. Yo tuve acceso al dispositivo que ustedes sometieron por ante la comisión especial que estudia este proyecto de ley. Y entonces había un artículo también que tenía mucho de preocupante para la vida cotidiana del dominicano, que es el 185, respecto a la discriminación. A la discriminación. ¿Qué valoración tienen ustedes al respecto? La discriminación es una infracción que ya fue tipificada en el año 1997 con la ley 24-97, que lo que castiga es el trato vejatorio, la negación de servicio por una serie de parámetros que resultan irrazonables. Obviamente, la discriminación lo que busca como infracción castigar es la afectación a un derecho fundamental a la igualdad. Todos somos iguales ante la ley y debíamos tener las mismas oportunidades. Lo que pasa es que en el texto, que está bastante bien en el código actual, pues ha sido innovado agregándole una serie de elementos. En primer lugar, que no se condicen con la razonabilidad. Y en segundo lugar, que obviamente van a comprometer a la República Dominicana incluso en sus propios recursos. Por ejemplo, doctor Castillo, ¿cuáles son esos elementos nuevos? Los elementos nuevos que están agregados en este texto son nacionalidad, lo cual es irrazonable porque no es... La nacionalidad es un elemento de distinción propio de la naturaleza de las cosas. Claro. Un nacional y un extranjero no son iguales. No pueden ejercer la misma cantidad de derechos porque no tienen la misma relación jurídica con el Estado. Es decir, el Estado tiene incluso también obligaciones en primer lugar con sus nacionales y, si es posible, dentro de un contexto de derechos fundamentales, con los extranjeros. Pero, a ver, el derecho a la educación, por ejemplo, que está entre las conductas que son castigables. Tenemos un problema de escasez de aulas y de compromiso de los precarios recursos económicos de un país subdesarrollado como somos nosotros, en donde tú tienes, agotando el presupuesto nacional, más extranjero que dominicano en muchísimas áreas. Si tú estableces cuotas y prioridades, por ejemplo, de acceso principalmente a los dominicanos. ¿Eso es discriminación? Si se aprueba ese texto legal tal y como está, entonces, primero están los hijos del vecino que los tuyos propios. Entonces, a ver,
el tema, por ejemplo, del color u otro tipo de elementos en cuanto a la prohibición del acceso a los lugares. Sí. A ver, porque también hay una parte en el nuevo texto que establece sin ningún tipo de criterio de precisión cualquier otra conducta o situación que se pueda entender como discriminatoria. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, tú tienes un restaurante en el que tú estás dirigido al público de mayor consumo y tú estableces por ejemplo, ciertas exigencias de protocolo de acceso. Sí. Está prohibido entrar en chancletas o en pantalones cortos. ¿Cómo están todos los establecimientos? Así es. Hasta la catedral. Así es. Entonces llega una persona y dice, yo quiero entrar aquí vestido andrajosamente y con un comportamiento extraño. Y el propietario del establecimiento se reserva el derecho de admisión. Claro, como establecimiento, aunque abierto al público, es privado. Dice, no, caballero, lo lamentamos, usted en esta condición no puede entrar. ¿No puede entrar? Esa persona, si ese texto se aprueba como está, va con un notario y dos testigos. ¿Ya? E inmediatamente algunos de los 65,000 abogados que tienen inscrita la matrícula del Colegio de Abogados y que están sin oficio en este país encontrarán un espacio de extorsiones y chantajes. Pero déjame aprovechar eso. Y eso va a armar aquí una vía. Y sobre eso quiero añadir algo, porque la justificación de carácter constitucional que se está pretendiendo sobre esas disposiciones penales, esos borradores, versan sobre el derecho contra la discriminación, la prohibición de la discriminación, que está en el artículo 39 de la Constitución. Sí. Lo que pasa es que este razonamiento que estamos haciendo también está anclado en disposiciones constitucionales, porque en este caso, por ejemplo, de un establecimiento, es una extensión, una desmembración del derecho fundamental de propiedad que implica todas sus ramificaciones, el derecho de posesión, por de supuesto, explotación, claro, pero también el derecho de libertad de asociación y de empresa. Pero antes de que usted me diga eso, déjeme aprovechar la presencia de ustedes, doctores Castillo Pantalón y Castillo Roldán, para edificar a la gente. Por ejemplo, ahí se habla en ese artículo 185 del tema de la discriminación por filiación o vinculación familiar. Si a mi establecimiento o a un club o a cualquier lugar viene un primo hermano de Kiko la Quema, delincuente, matado, bueno, un antisocial, y yo me reservo el derecho de que no quiero que ese antisocial por su vinculación familiar o ascendente venga y comparta con mis hijos, eso es discriminación. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, si el texto se aprueba, que voy a leer cómo es que dice. Por favor. Oigan lo ambiguo, dice, la conducta discriminatoria, dice, derecho de acceso de una persona a un establecimiento público comercial o espectáculo por cualquier otra forma de discriminación basada en características o condiciones inherentes a la persona. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Qué lo es que eso? se le antoje. Claro, eso es abierto. Lo que se te antoje. Lo que tú quieras. Entonces, obviamente, cuando tú estableces de parte de aquel que ofrece un bien al público o un servicio, una obligación sometida a la arbitraria consideración de quien lo recibe o quien lo exija, pues obviamente tú creas todo lo contrario, una situación de desigualdad. Claro. Pero déjeme ponerlo. Lo cual es irracional, porque el derecho de una persona, ¿dónde termina? ¿Dónde comienza el de la otra? No, y el tema también del derecho del trabajo, porque dijimos ahorita que se vincula con el derecho de propiedad, de libertad de empresa, pero también hay que recordar que el artículo 62 de la Carta Magna establece el derecho fundamental al trabajo, y parte de los principios que están esbozados en ese artículo es la nacionalización del trabajo. Eso implica o abarca todas las políticas públicas que van destinadas a priorizar la mano de obra doméstica, pues naturalmente por razones lógicas. Entonces nosotros lo que hemos hecho en este caso, en la propuesta que sometimos a la Cámara de Diputados es, para esa situación, proponer un párrafo que hace una delimitación más clara sobre esa infracción, que me voy a dar por favor. Voy a leerlo. No existe discriminación cuando la negativa se produce como consecuencia del cumplimiento de disposiciones constitucionales y legales que constituyen limitaciones propias del régimen de extranjería expresado en el artículo 25 de la Constitución. Paréntesis, para que sepan de qué estoy hablando. El artículo 25 de la Carta Magna es el que establece el régimen de extranjería, que es lo que dice que los extranjeros gozan en República Dominicana de los mismos derechos que los nacionales, con las limitaciones que establecen la Constitución y las leyes. Porque, insisto, no hay nada absoluto. No es discriminatorio, es propio de la Carta Magna y del espíritu constitucional. Continúo. Tampoco existe discriminación cuando la negativa se produce
como consecuencia del ejercicio legítimo y justificado de un derecho fundamental o como consecuencia de políticas tendentes a garantizar la salud y la seguridad individual y o colectiva de los dominicanos. Si usted tiene que rechazar el ingreso de una persona a un establecimiento, por ejemplo, que trabaja con asuntos médicos, de salud, de alimentos, cualquier rechazo es permitido porque usted está colaborando precisamente con la preservación de la salud de la persona. Pero hay algo también ahí con la parte del culto y la filosofía que yo tengo derecho constitucional a profesar. Por ejemplo, ahí se habla del tema de la religión o la filosofía en el 185. Y habla de la privación de libertad a quien pueda discriminar a alguien por esa condición. Si, por ejemplo, en mi caso, yo soy arquitecto, promotor, tengo apartamentos y viene el doctor Castillo Pantaleón, que es satánico, y quiere alquilarme ese apartamento para él generar sus rituales satánicos allí. Y yo como cristiano digo que no te lo voy a alquilar. Él puede invocar discriminación y yo puedo ir preso, ¿sí o no? Así es. Es decir, está tan amplia la redacción de este texto que abre una especie como de avenida amplia, con muchos carriles, para que transite por ahí todo tipo de situación conflictiva, que obviamente tú le estás abriendo legitimación con una redacción tan ambigua como esta. ¿Y por qué no quitar sencillamente eso y dejarlo como está? Mira, la discriminación es una situación obviamente que debe de estar castigada. Cuando la conducta de la persona discriminadora, pues obviamente termina sin ningún elemento de razonabilidad, pues produciendo vejación o negación de un servicio. Es decir, la conducta que debe de estar castigada la discriminación, por supuesto que sí. Pero lo que nosotros le señalamos al Congreso en las comunicaciones que le dirigimos como ciudadanos, porque lo hicimos en esa condición, nosotros no tenemos ni condición política, porque todo profesional debe de aportar en la medida de sus posibilidades, con los conocimientos que tenga, a la construcción de una sociedad mejor. Nosotros como dirigimos esta comunicación y dijimos, bueno, nosotros les recomendamos, para que tengan en cuenta estas ideas, que se sigan las excepciones o puntualizaciones que modelos legislativos extranjeros, de donde provinieron la adopción de esta figura jurídica, establecieron. Porque lo cierto es que la discriminación, por ejemplo, en Francia, está contemplada en el nuevo Código Penal, pero tiene un menú de 8 situaciones en las cuales la interpretación excluyente de que esto no constituye discriminación evita primero la ambigüedad, porque precisas cosas, delimitas campos, pero además la subjetividad del juzgador. Es que hasta cualquiera que quiera hacerte una maldad te la puede hacer. Lo otro es que por naturaleza esta es una infracción que, aunque afecte particulares, tiene un componente de orden público. Y convertirlo en una infracción de acción pública a instancia privada tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque obviamente permitirá a los particulares, prescindiendo de la participación del Ministerio Público, ejercer toda una industria extorsiva. Claro, de extorsión, un chantaje, así es. Entonces, antes de que pasemos en el otro bloque, ya la parte de cómo recomiendan ustedes el abordaje de la modificación de este código, toda vez que ya aparentemente se va a postergar, ¿qué otros artículos ustedes entienden que pueden ser lesivos a la estructuración del buen vivir en convivencia en República Dominicana? En la segunda correspondencia que sometimos, porque primero fue una correspondencia en relación al 185. específicamente al 185, luego una segunda correspondencia que abarca otros artículos. En esa segunda correspondencia nos referimos al artículo 185 junto con los artículos que hablan de difamación e injuria. La injuria, por ejemplo. Bullying, humillación, porque son varios artículos que tengo acá. Nosotros recomendamos en este caso 119, 121, 185 y 222, para que sepan a qué artículo me estoy refiriendo. Ese tipo de delitos que se establecen aquí obviamente tienen el mismo problema de ambigüedad. Se prestan a un uso extorsivo por parte de cualquier persona. Si tú estás ejerciendo tu derecho aquí de comunicación, de libertad de pensamiento, y tú tienes un interlocutor aquí o alguien que está en la audiencia que se siente por un problema de hipersensibilidad humillado, degradado, vejado por alguna expresión tuya, en base a esas reacciones tan abiertas, tan ambiguas, tan generales, cualquier persona se sentiría habilitada para someter una acción penal, para someterte a ti por el derecho de tu expresión, por hablar, por ejemplo, en temas que son polémicos y controversiales por sí solos, que generan pasiones, temas de LGBT, por ejemplo, temas de religión, temas de política, temas políticos, que sabe cómo temas de justicia,
Entonces, fulano de tal es imputado por tal cosa porque se le presumen tal y tal. Eso él puede sentirse permitiría injuriado. a cualquier persona hacer un uso beligerante, bélico de las acciones de justicia. Entonces, para eso, lo que hemos hecho también proponer... Pero antes de que usted me dé la propuesta, doctor, Sí. ¿y eso no atentaría incluso hasta con el libre y el derecho legítimo a la defensa? Así es, porque en el caso de las eximentes establecidas en la legislación vigente, que permite ciertos espacios de inmunidad. Por ejemplo, las exposiciones que hacen los parlamentarios, los diputados y senadores en el hemiciclo, Sí. es parte del ejercicio propio de sus funciones, porque son organismos incluso de control. Y cuando hay, por ejemplo, una interpelación a un funcionario, un diputado puede, o el Senado puede, en el Senado puede hacerle preguntas que son fuertes. Entonces, hay una inmunidad natural en ese espacio porque es propio de la naturaleza, de las funciones y del lugar para que haya cero restricción a la expresión. Lo mismo en el espacio judicial. Los abogados, en la materia, por ejemplo, penal, Sí. son una parte del proceso cuando asumen la defensa, pero frente al acusador público tienen una parte que tiene ya de por sí una posición, vamos a decir, Ventajosa. ventajosa. Sí, claro. ¿Por qué? Porque él tiene todo el poder del Estado para perseguir. Ministerio Entonces, Público. ¿qué ocurre cuando tú al fiscal, además de eso, ese espacio de seguro del ejercicio de la defensa, tú le eliminas toda forma de inmunidad al abogado de la defensa? O el abogado de la defensa ¿No puede hablar? no podrá hablar, No porque puede de ahí hablar. saldrá preso por el fiscal. Claro. Entonces, eso genera una situación de desigualdad. Entonces usted propone en cuanto a eso. Obviamente que se elimine esa parte a fin de que la inmunidad en los estrados permanezca, porque eso garantiza una plena vigencia del derecho a la defensa, sin restricción alguna. Pero qué locura, Dios mío. ¿Y por qué aprobar una pieza con tantas deficiencias que a todas luces es pues evidenciable que es hasta inconstitucional? Pero no me lo respondan, me lo van a responder después de la pausa en el siguiente bloque. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca con este interesante conversatorio a propósito de la aprobación del Código Penal con los doctores Juan Miguel Castillo Pantaleón y Juan Miguel Castillo Roldán. Especialistas, togados y sobre todo dominicanos que están arrojando y aportando luz para que nos evitemos este gran problema. Decíamos en el marco de esto que por qué se aprueba un texto como este o se intenta aprobar que a todas luces es inconstitucional. Mira, la verdad que el texto en sentido general, si voy a ser muy objetivo y sincero, los defectos que tiene son muy graves, pero las cosas buenas que tiene entendemos que superan las malas, para que las malas son muy malas y generan mucho ruido. Así es. Vale por demasiado. A ver, el tema de las iglesias es grave, el tema del 185, la ambigüedad es grave, la supresión parcial de inmunidad de estrado es grave, pero las que son realmente graves, yo te voy a decir ahora, hay dos artículos que yo veo que no se mencionan suficiente en los medios de comunicación y es, por ejemplo, el artículo sobre uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales y militares. La primera persona que por lo menos yo pude ver en medios de comunicación haciendo esta alerta fue Ricardo Nieves. Okay. Y él decía, algo que es cierto en el texto, si un policía o un militar en ejercicio de sus funciones incurre en uso excesivo de la fuerza y te hiere, te produce una lesión física, te golpea, E incluso lesión permanente. Sí. sería solamente 1 año de prisión, hasta 1 año de prisión que consta. O sea, puede ser menos, según las circunstancias, si el juez así lo estima. Umbral Pero mayor. ¿qué pasa? A los 6 meses para afuera. A los 6 meses por buena conducta sale. En todo caso, si ocurre un daño permanente, una discapacidad, y ahí vamos desde quedar parapléjico, amputaciones, hay muchos casos. ceguera, quedar sordo, cualquier daño de naturaleza permanente, el máximo son 3 años. En año y medio para la calle. En 1 año y medio, esa persona camina con usted en la calle como otro ciudadano. Yo creo que no hay que explicar demasiado profundo, Claro. porque eso constituye un insulto al Estado de Derecho. Especialmente porque quien sería imputado en un caso como ese es quien está llamado a garantizar tu seguridad como ciudadano. El policía tiene que velar por mi bienestar,
por mi seguridad y por el orden civil. Un paréntesis, cuando hablamos de uso excesivo de la fuerza, no estamos hablando de un tema de intercambio de disparos, ni una situación que se presente de contingencia, sino de que una persona la detengan y él se exceda en el uso con los protocolos que se establecen, ¿no? Vamos a suponer cualquier situación de tránsito. Sí, que viene exacto. un conductor que se pasa de rebelde, lo esposan y se lo llevan al destacamento. Sí. Y allí le someten a una golpiza Le dan brutal. su pela. Sí. Una pela y quedó sordo. Sí. O perdió un ojo. O le quebraron la espina dorsal y quedó parapléjico. Si ese código se aprueba, la única sanción que hay, el máximo, 3 años. Pero ustedes están oyendo, dominicanos, la gravedad de esto. Pero Y eso no ha sido suficientemente pero ponderado ¿por por qué eso se es una aprueba barbaridad. una cosa así? ¿Por qué se somete a Es una la cosa así? legitimación de la barbarie. Es que el Congreso Nacional no legitimación de la tiene la barbarie. noción de cómo abordar, de lo que implica socialmente el alcance de esta disposición. Mira, lo cierto es que la discusión sobre el tema de las 3 causales ha creado un ruido tan ensordecedor que nadie oye, ni ve, ni entiende. El día de la convocatoria a vista pública, nosotros estuvimos ahí desde las 2 de la tarde y nos dieron altas horas de la noche y todavía estaba repitiéndose y reiterándose lo mismo, hasta el hartazgo. Las 3 causales. Pareciera que el código se circunscribía A eso. a eso. Y obviamente cuando tú tienes ese ruido, no te permite escuchar más nada. Sin embargo, doctor Castillo Pantaleón, hay otros países que han reformado códigos. ¿Cómo recomendarían ustedes dos togados jurídicos que se reformara o que se abordara la modificación del Código Penal en República Dominicana? Sistémicamente, la recomendación que uno, a ver si pudiera ser tomado en cuenta, esto es un atrevimiento de parte de uno, porque Atrévase. quienes al final de cuentas deciden son las autoridades que están legítimamente designadas ahí. Por ejemplo, en Francia, ¿cómo se hizo? Se hizo con una cantidad de leyes, es decir, tú tienes un texto de cientos de artículos, vamos a poner 400 y pico de artículos. Sí. Señor, hasta leer eso de un solo tirón, dura Bueno. 2 días la Cámara de Diputados. Ustedes han visto en las transmisiones en vivo, Sí. una secretaria leyendo como una carretilla, que eso no lo ve, ni lo oye, ni lo entiende nadie. Y entonces, obviamente, por hartazgo, esa monotonía de esa voz ahí, terminan, voten, señores diputados, Sí, y entonces todo el mundo aprobado. termina votando, pero nadie leyó ni escuchó nada. Eso no se hace así. ¿Cómo se hizo en Francia? Pues sencillamente se dividió por partes sistémicamente y en varias leyes que se consolidan con un transitorio con la aprobación de la última, de manera que todo esto quede conformado en un solo texto. Y eso da el tiempo, el espacio suficiente, reflexivo, para abordar las cosas por parte. Ok, hoy vamos a poner la parte del código que es crimen y delito contra la propiedad, o crimen y delito contra la persona, o crímenes contra la cosa pública, o las penas. Y entonces eso te permite ir consolidando leyes de manera que cuando sean votadas se convertirán en un solo texto legal. Pero lo pudiste discutir por Claro, partes. por partes. Y en esa dirección, entonces, ¿qué hacemos cuando eso se positiva? ¿Se derogan las otras y queda eso comprimido? Eso te permite incluso ir produciendo con cada texto legal todo aquello que tiene que ver con la derogación de la legislación que sustituye, de manera que no tenga la coletilla el código. Este código deroga toda ley que les resulte contraria y tú no sabes cuáles son. Mira, yo no quiero que quede también un artículo que nosotros criticamos en la carta, porque está de último en la carta y creo que va a estar casi de último en esta intervención, que creo que es igual de importante, que es sobre la coalición de funcionarios. Es un artículo que establece un castigo para los funcionarios que se coordinan entre sí para disponer medidas contrarias a las leyes o dejar de cumplir con las leyes. Y eso es un delito, naturalmente. Pero hay un párrafo que dice lo siguiente, para que ustedes vean lo ofensivo que es esto. No cometen esta infracción los funcionarios o servidores públicos que se coaliguen en el ejercicio de sus derechos constitucionales o hagan uso del derecho de protesta según lo prescrito en las leyes. Es decir, que cualquier servidor público, cualquier policía, cualquier funcionario de cualquier orden, si decide de buenas a primeras dejar de cumplir con sus funciones o violar la ley de forma flagrante, Sí. puede decir, no, pero yo estoy haciendo un derecho de protesta, libertad de Y objeción de conciencia. Esto es una Objeción de locura, conciencia. esto es una locura. O sea, no renuncie.
viola No, la no, no, ley claro, y basta pero con que tú digas que es un derecho invocar, fundamental sí, sí. para que sencillamente sea exonerado de responsabilidad. Una locura. Finalmente, mis queridos doctores Castillo Pantalón y Castillo Roldán, el tema de que el presidente ha dicho que el Código Penal debe esperar y que no importa el tema de la aprehensión de la legislatura, incluso abrir una más o extenderla, hay que esperar. ¿Qué valoración tienen al respecto? Creo que es una decisión prudente y que nos da el espacio suficiente de tiempo y el espacio de tranquilidad para que este código sea estudiado en su integridad y se puedan escuchar más allá del ruido de las tres causales, porque eso es lo importante. Sí. De eso es que estamos hablando. Ese es otro tema aparte que merece su propio espacio. Sí. Pero todo lo demás de manera reflexiva para que la misma sociedad lo escuche, Khalil. Yo creo que tú mismo nos expresabas a nosotros en un momento que muchas de esas cosas tú no las habías escuchado antes. Las escuché con la carta o la propuesta que ustedes enviaron a la Comisión Especial. Y quisiéramos también que estas disposiciones que estamos criticando de forma tan dura no opaquen aquellas disposiciones del proyecto de Código Penal que son muy buenas, positivas. Sí. Por ejemplo, señores, para que ustedes sepan lo importante que son algunas de esas disposiciones, en ese proyecto de código se castigan las pirámides fraudulentas. Eso está contemplado ahí. Qué bueno. Se castiga el lanzamiento de piedras en vías públicas, ese tipo de cosas, cuando bueno, usted va en carretera, que tiene una piedra, ese tipo de cosas está contemplado. Que lo que hace es renovar una disposición que ya existe de lanzamiento de piedras que es muy antigua, tiene casi 100 años. Existe también el sicariato. Sí. Desaparición forzada de personas, que tenemos un convenio internacional firmado, suscrito por el Estado Dominicano, ratificado. Sin una ley que lo castiga. Pero sin una ley que lo castiga. Tenemos también ahí contemplado, si el policía se opone a que usted lo filme durante el ejercicio de sus funciones, si él le obstaculiza ese ejercicio de ese derecho, el policía incurre en responsabilidad penal y puede ser multado. Excelente. Maravilloso eso. Si el policía, para los que son víctimas de registros en la vía pública arbitraria, a usted lo han parado absolutamente en la vía pública, lo han desmontado del carro, hacen un cacheo de forma arbitraria y irregular. El Código Procesal Penal establece que se requiere una conducta sospechosa, una causa probable. Claro. Así lo pueden registrar, naturalmente, para garantizar la seguridad ciudadana. Pero el policía que lo hace de forma arbitraria, sin ningún tipo de conducta sospechosa, también compromete su responsabilidad penal. Y eso está castigado ahí. Ese tipo de arbitrariedad hay que controlar urgentemente. Entonces, esas cosas del código que son buenas, no sería recomendable que ese tipo de novedades que son tan necesarias sean puestas en peligro su aprobación por las cosas que son tan fáciles de corregir, porque francamente el tema de la iglesia, los temas que hemos mencionado de libertad de expresión, son temas que se corrigen literalmente a veces con un párrafo, que lo hemos propuesto incluso. En nombre del pueblo dominicano, creo que puedo tener la calidad de felicitarles y agradecerles por el servicio que han rendido, tomando tiempo de su tiempo no remunerado para hacer estas observaciones al Código Penal, porque definitivamente lo que está bien nos convendrá como sociedad, pero esas disposiciones que van contra la norma, el derecho y lo que es la costumbre de un buen principio de dominicano, pues hay que eliminarlo definitivamente de ahí. Saludamos su iniciativa. Gracias. Con esto damos las gracias a los doctores Juan Miguel Castillo Pantalón y Juan Miguel Castillo Roldán por haber participado la noche de esta noche. Con esto despedimos la entrega de hoy. Nos despedimos no sin antes recordarles que mañana estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.